Sean bienvenidos a un video más. Vamos aquí a hablar sobre transformaciones a una función. Al aplicar ciertas transformaciones a la gráfica de una función, podemos obtener la gráfica de otras funciones relacionadas. La idea es obtener el gráfico de una función más general a partir del gráfico de una función conocida más sencilla y de esta manera obtener, digamos, o aumentar nuestro conjunto de funciones elementales a las cuales le podemos determinar el gráfico de una forma manual, de una forma sencilla, sin aplicar todo el poder del cálculo diferencial que se verá más adelante. Comencemos con traslaciones. Vamos a asumir en toda la conversación pues que C es un número mayor que cero. Si queremos hacer el gráfico de una función y igual a f de x más c, entonces vamos a partir de la gráfica de la función f. Como le he dicho, necesitamos partir de la gráfica de una función conocida y vamos a sumar c por fuera acá. Entonces vamos a correr la gráfica de esta c unidades hacia arriba. Si yo estoy restando, entonces voy a mover la gráfica original de la función f hacia abajo. Pero note que yo también puedo sumar acá dentro del argumento de la función. Y por favor note que esto y esto son diferentes. Cuando yo estoy sumando adentro del argumento de la función, entonces voy a desplazar hacia la izquierda la gráfica original. O sea, la gráfica de f. Si yo estoy restando, entonces voy a trasladar la gráfica de f hacia la derecha. Vamos con un esquemita. Vamos a suponer que yo tengo esta función original, ¿sí? Y voy a sumarle. Entonces tendría que moverlo c unidades. Entonces la idea es que toda ella se traslade c unidades. ¿Sí? Vamos a suponer que aquí hay c, c, c. Entonces la gráfica de la nueva función f de x más c pues vendría siendo algo como esto. ¿Listo? La idea es que sea el mismo dibujo, idéntico, simplemente que se sube o se baja. Entonces, si yo estuviera restando c, pues tendría que irme c unidades hacia abajo. Más o menos así. Y el dibujito pues ahora quedaría algo como este estilo. Entonces, esta azul vendría siendo f de x menos c. Recuerde que c es una cantidad positiva, ¿sí? Ahora, si yo sumo dentro del argumento o resto dentro del argumento, recuerde que sumar dentro del argumento implica mover a la izquierda y restar dentro del argumento implica mover a la derecha. Entonces, por ejemplo, moverlo c unidades, pues vendría siendo algo como esto. Digamos algo más o menos así. Entonces esto sería f de x más c. Más c lo mueve a la izquierda. Y si yo lo moviera c unidades, digamos hacia el otro lado, si todo esto se supone que c, c, c aquí también, c. Entonces me quedaría más o menos como este estilo.
más o menos como ese estilo. Esto vendría siendo y igual a f de x menos c. Si resto es dentro del argumento, entonces lo muevo a la derecha. Continuamos, vamos con las expansiones y reflexiones o dilataciones y contracciones. Si queremos graficar y igual a constante por función, donde nuestra constante vamos a asumir que c es mayor que 1, ¿sí? La constante es mayor que 1. Entonces, si yo quiero graficar una constante por una función, vamos a estirarla o a dilatarla verticalmente, ¿sí? En un factor c. Si yo quiero comprimirla, es equivalente a que yo lo estuviera multiplicando por una cantidad entre 0 y 1, ¿sí? Note por favor que si c es mayor que 1, entonces este 1 sobre c, que es el factor ahorita aquí por el que lo estoy multiplicando, es un número entre 0 y 1. Entonces dice, comprima la gráfica de f de x verticalmente en un factor de c. Si es c, no es 1 sobre c, porque estoy hablando de comprimirla. Y este es el factor de compresión allí. Ahora bien, si tengo y igual a f, pero evaluado en c por x, ¿sí? El producto está en el argumento, entonces vamos a comprimir, pero horizontalmente. Entonces la gráfica como que se va a achatar así. Vamos a comprimir horizontalmente en un factor de c. Si yo estoy dividiendo por c, o que lo que es lo mismo multiplicando por una constante entre 0 y 1, ¿sí? Vamos a dilatar o a estirar la gráfica, pero de forma horizontal. Y ya se va a expandir así, horizontalmente, en un factor de c. Ahora bien, ¿qué pasa con los negativos? Pues yo los negativos los puedo ver como dos movimientos. Entonces, el básico, si yo multiplico por menos una función, entonces voy a reflejar la gráfica de la función respecto al eje x. ¿Listo? Si yo tengo el menos adentro del argumento, entonces usted va a reflejar la gráfica de f, pero respecto al eje y. Vamos con un esquema para luego ir a los ejemplos. Entonces voy a mostrar un esquema con estas expansiones y reflexiones. Este sería el esquema de las compresiones y dilataciones para una función f. Esta es nuestra función base f de x, esta es la negra, ¿sí? La que estamos asumiendo que conocemos la gráfica. Cuando yo la multiplico por un factor c mayor que 1, ella me la va a estirar, ¿sí? La va a estirar verticalmente, y cuando la estira verticalmente hace como que se pronuncien más estas diferencias aquí, hace como que se pronuncien más las curvas, mientras cuando yo la multiplico por un factor entre 0 y 1, ella me la va a comprimir, me la va como a aplastar, ¿sí? Cuando ella se aplasta, pues esas diferencias ya no se hacen tan visibles, ¿sí? Todo se va a comprimir. Note que cuando multiplico por una cantidad negativa aquí, por un menos 1, entonces esta función se refleja simétricamente respecto al eje x. Se supone pues que esto es simétrico acá. Usted perdonará que mi dibujo no sea tan bonito, tan perfectamente simétrico, pero se supone que es una perfecta simetría respecto al eje x. Ahora bien, si estoy multiplicando es el argumento, o sea, lo que está allá adentro, por un negativo, entonces sería reflejar esta gráfica negra respecto a este eje y para que me dé esta gráfica verde, que nuevamente se supone que es la reflexión de esta negra aquí. Ese sería el esquema. Vamos con ejemplos tangibles de carne y hueso. Vamos a utilizar la gráfica de raíz de x, que es una de las discutidas, que ya se habló antes. Se dijo que esto era como media parábola aquí que habría alrededor del eje x, ¿sí? Hacia acá, para graficar estas funciones. Se dijo pues
que cuando yo resto por fuera del argumento, lo que hago es bajar la función. Cuando estaba sumando, se sube. Y cuando resto acá dentro del argumento, entonces la voy a mover a la derecha. Bueno, vamos a ver. Si yo quiero hacer el A, entonces sería algo así. Parto de esta. Esta es raíz de X. ¿Listo? Parto de esa. Y note que la idea es que vamos a fijar un valorcito. Digamos que esto es 1 y esto es 1, porque raíz de 1 es 1. Y claro, esto es 0 aquí, ¿no? Cuando tengo raíz de x menos 2, entonces la voy a bajar 2 unidades. Así que todo esto va a bajar 2 unidades. Entonces este punto acá del 0, pues se va a venir hasta acá, hasta abajo, hasta menos 2. Y este punto que está en 1 aquí, pues 1 menos 2 te da menos 1, así que vendría siendo una expresión de este estilo. Se supone que es la misma gráfica que se ha bajado 2 unidades. Entonces esta roja vendría siendo raíz de x menos 2. Vamos con el b. Yo quiero ahora raíz de x menos 2, pero el 2 está adentro del argumento. Entonces nuevamente parto de esto es raíz de x, y yo sé que cuando resto aquí voy a mover a la derecha. Entonces es como si moviera esta expresión acá, esta gráfica, 2 unidades. Y esta es la que yo necesito. ¿Listo? Este es el B. Vamos con el C. Mire que el C es raíz menos raíz de X. Entonces nuevamente tengo esta que es mi punto de partida, la conocida. Y si yo quiero raíz de menos raíz de X, pues lo que voy a hacer es reflejar respecto al eje X. Así que esta vendría siendo la que yo estoy buscando. ¿Sí? Reflejo esta gráfica respecto al eje X. Para la D, vamos a ser un poquito más puntuales con la D para entender ese 2. Digamos que esta es la que yo parto. Digamos que esto es el punto 1. Pongamos por aquí el 4. Usted me va a creer que por aquí está el 4. Y claro, el 4 se va al 2 porque raíz de 4 es 2. Bien. ¿Qué hace esta otra? Esta otra es multiplicar por 2 esta gráfica. Cuando yo multiplico por 2, ella se dilata en el eje Y. Si ella se hace como más, se alarga. El asunto es que esta arranca aquí en 0. Entonces ese 0 no se va a mover para arriba y para abajo como en el esquema que yo puse, pues porque 2 por 0 va a seguir siendo 0. Así que esta parte desde aquí y sería algo como esto. ¿Sí? Note que ahora el 1, que antes se iba a 1 porque raíz de 1 es 1, ahora se va a 2, porque si usted reemplaza aquí el 1, pues le da 2 por raíz de 1, que es 1. Así que esto es 2. Entonces esta vendría siendo 2 raíz de x. Y terminemos con esta. Vamos con el C. Entonces, una vez más, parto de la conocida raíz de x.
Entonces, cuando yo tengo el menos adentro del argumento, era reflejarlo respecto al eje Y. Entonces vendría siendo algo como esto. Y note por favor que esto es más o menos lo obvio porque nosotros sabemos que la raíz no está definida para los números negativos, por eso raíz de x tiene el gráfico acá. Pero cuando yo pongo raíz de menos x, pues ahora ella tiene que estar definida para los negativos, para que con el otro menos se vuelva positivo. Por eso el gráfico está en esta parte.